Y querido amigo Carlos, ayer hablábamos, íbamos a conversar de todo lo que estaba sucediendo. Tú y yo teníamos información de la muerte cruzada, sabíamos que estaba la cadena grabada. Hoy hemos hecho algún ejercicio con algunos legisladores y con ex legisladores y con académicos. La conclusión, y es Eduardo Mendoza Paladines, la conclusión aquí en 99 es que hay algunos escenarios, y los discuto contigo porque son rápidos. El uno, que siga el proceso como tiene que seguir. El otro es que ya escuché a Carlos de Tomaso, justamente en el canal donde tú trabajas, decir ahora de la mañana que iba a presentar, eso lo dijo aquí hace más de un mes, una acción constitucional para que todo vuelva como antes al juicio, la asamblea vuelva a lo mismo, y pues con ese escenario sería la votación para defenestrar al presidente, en este caso, y el vicepresidente lleva adelante, que es lo que quieren los del partido de él. Y con eso, y el otro escenario más es que pudiera haber uno violento, toma de calles, toma de cortes, es decir, y que pusieran a dirimir esto más o menos que a la gente o a las Fuerzas Armadas. ¿Tienes algún otro, querido amigo? ¿Cómo ven las cosas, Carlos Rojas? Gusto de saludarte. Eduardo, un abrazo gigante, muchas gracias por tu invitación para poder conversar unos minutos. Acabo de escucharle en una radio de Quito al expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes. El expresidente. Si me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Carlos, sigue, sí. Perdón, sí, pensé que no se escuchaba. Sí. Acabo de escucharles, decía en una entrevista radial al doctor Hernán Salgado Pesantes, quien aseguraba que él considera que quizás el mecanismo más ordenado sobre el cual la gente que se siente afectada por lo que acaba de decretar el presidente de la República es una acción de inconstitucionalidad que puede tardar algún tiempo, que quizás se vuelva algo medio infructuoso, porque si en 7 días la Consejo Nacional Electoral convoca elecciones, del país ya entra en una jornada electoral, y que él considera que ese paso de convocatoria a elecciones que se va a dar, como que baraja nuevamente el naipe y el país entra en un modo electoral. Eso es lo que él un poco plantea, pero hay un dato adicional que me acaba de sorprender lo que él dice. Él dice que esto, lo que estamos viviendo hoy, es la consecuencia de una mala decisión, de un mal dictamen, de un pésimo dictamen, vergonzoso dictamen, dice Hernán Salgado, de la Corte Constitucional sobre la admisibilidad del juicio político en contra del presidente Lazo. Y que la Corte Constitucional pues fue corresponsable de lo que estamos viviendo ahora, y que por lo tanto él creería que la Corte en este momento tendría que tener la grandeza necesaria como para permitir que la crisis se desfogue precisamente en el escenario que ha plantado el gobierno nacional, es decir, vamos todos a elecciones y que en elecciones el país se decida. Sobre ese tema pues habría que ver de qué manera hay apoyo social para manifestaciones. Yo esperaría ver qué tal tipo de reacción puede tener los movimientos indígenas cuando en 8 días más estaremos ya en un periodo electoral, pues, y deberían ellos someterse también a las elecciones, ¿no? Sí, claro. Así que yo no sé exactamente cuál sería la repercusión de una acción que la dicte un juez de menor rango que no sea constitucional, por ejemplo un juez de Manglar Alto. Claro. El doctor Salgado decía hace pocos minutos que un presidente que ahorita no tiene un contrapoder en la asamblea y que está prácticamente en el tramo final de su mandato, como es Lazo, pues no tendría mayor problema en no acatar una decisión de esas, y que más bien empiece ya a funcionar el calendario electoral, que es el que marcaría cierto tipo de calma social, ¿no? Sí, la verdad que es un muy buen punto lo que dice el doctor Hernán Salgado y lo que comentas tú, Carlos Rojas. Solamente en el mismo contexto, algo más. El Ecuador se asqueó ayer de escuchar a los asambleístas. ¿Coincides conmigo? Claro. Se asqueó, Eduardo. Es una palabra dura, pero es que está asqueado el Ecuador. Sí. Pero yo creo que hay más lecciones, no solo el pésimo nivel, la indignidad de los asambleístas que se pronunciaron ayer. Yo creo que esto también es una gran lección para
para muchos sectores, en especial para el Partido Social Cristiano, y lo lamento decir con todas esas letras, que ellos se buscaron todo este escenario. Yo siempre sostuve que se tiraron las causales de manera inapropiada, pensaron que podían controlar el tema. Me parece a mí que el domingo 15 fue contraproducente la exhibición de poder que hicieron al reunir 96, 94, 100 votos, porque prácticamente marcó eso el INRI, es decir, la mayoría de Saquicela, de Holguín y de Esteban Torres terminó siendo aplastada por su propia aplanadora, por los propios 96 votos, porque claro, les dio simplemente 3 días de vigencia, y eso creo que fue una mala estrategia de mostrar un poder desconmensurado, que demuestra también que no solo de parte del gobierno no hubo la necesidad de trabajar por la gobernabilidad, sino de parte de la Asamblea. Y esas son las consecuencias. Sí, efectivamente. Ramiro, sigue por favor con Carlos Rojas. Carlos, ¿cómo vas? Yo no soy... Ramiro, qué gusto. El gusto es mío. Créeme que todo lo que ha dicho Hernán Salgado aquí lo vinimos a analizar. Totalmente. Todo. Desde que la Corte hizo mal en dar ese dictamen, lo anticipamos. De que es inconveniente poner a la Corte a dilucidar un tema político dándole forma legal, es inconveniente. Y que la urgencia de que el Consejo Nacional Electoral debería convocar hoy en la noche, debe haber una cadena convocando a elecciones para blindar esto, sería lo ideal. Pero nada de esto se contrapone a que se calienten las calles, Carlos, y ahí es donde te quiero preguntar. ¿Cómo ves? Porque las papas se cocinan en Quito y en ninguna otra parte de la República. ¿Cómo ves el tema allá con respecto al calentamiento de calles y a la decisión ya en extremis que ha tomado el presidente Lasso, que para mi criterio, Eduardo dice que es la única que le quedaba una de mayor grandeza, que hubiera sido renunciar, pero no lo vimos en ese escenario? Era un camino que no lo quiso tomar. Que no la iba a aceptar el presidente. Y tomó esta. Ya que está tomada, ¿cómo ves el calentamiento o el posible calentamiento de las calles? A ver, yo creo que se le hizo muy difícil a ISA calentar las calles desde febrero pasado, cuando anunció. En gran medida, Ramiro, Eduardo, ¿me escuchan? Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Carlos, adelante. Sí, perfecto. En gran medida porque me parece a mí que muchos sectores sociales de Quito dijeron no más, basta. Y creo que ese mensaje caló muy bien en la sociedad, sí, caló señor. muy bien en la dirigencia indígena, y creo que eso ha sido hasta el momento un gran freno que ha evitado que ISA regrese con fuerza a la ciudadanía. Punto número 1. Punto número 2. Creo que aquí el correísmo como tendencia política va a jugar una suerte de bisagra en el tema de las calles. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque el correísmo tiene las de ganar, aparentemente, es el partido con más posibilidades de llegar a la presidencia y de tener una buena asamblea en 6 meses, de manera que someterse a una tortura de una presión política contra Lasso, no sé cómo lo vayan a medir, porque además todo el peso cae sobre el alcalde Pavel Muñoz, que se acaba de posesionar, y que él tendrá que decidir si permite que vengan los indígenas o le da una respuesta a Quito. Recordemos que él se acaba de posesionar con un mensaje de gobernar para todos los quiteños. Entonces creo yo que también se le puede volver a Pavel Muñoz un tema tenso, el manejo de una posibilidad de unos levantamientos, si es que él así lo permite, cuando lo que debería más bien es tratar de encauzar ya esta crisis en función del calendario electoral que va a marcar el Consejo Nacional Electoral, que me parece a mí que es la mejor salida democrática que se adelanta en elecciones, ¿no? Carlos, sí, yo te entiendo perfectamente. Lo que dices es que probablemente al correísmo no le convenga el calentamiento de las calles, pero el desorden y el calentamiento sí le conviene a otros actores que, no siendo políticos, sí juegan el partido, como es el narcotráfico y el crimen organizado. Pero perdón, Carlos, solamente para unar, entiendo lo que tú dices y lo de Ramiro también, pero si el correísmo va a querer ir a la muerte cruzada y tienen mucho activismo, sobre todo en la capital de la República, y con
Leonidas Issa concretamente, eso lo van a medir. No sé si estés de acuerdo con el criterio que te estamos dando, Carlos. A ver, lo que yo me pregunto, a partir de este momento, del día de hoy, y cuando se convoquen elecciones, yo hago una pregunta. ¿Le conviene al correísmo una alianza con Leonidas Issa y la CONAIE? ¿Le conviene al correísmo eso? No lo sabemos. No, a lo mejor, está claro que no. A lo mejor no le conviene porque luego es difícil desmarcarse de una agenda que... El desembarque, Carlos, el desembarque el correísmo es mucho más pragmático, el correísmo es mucho más de... Ya gobernó, ya manejó el Estado, sabe que bancarse un socio como Pachacuti y como la CONAIE en 2 meses le va a generar una tensión adicional. Y si el correísmo goza de salud electoral, como se ha visto, quizás no le convenga a este momento tener una alianza con ISA. Yo estoy pensando en voz alta, no sé si estoy diciendo alguna barbaridad, pero a lo mejor esta crisis hace que ISA y Correa rompan algún tipo de... O sea, tomen decisiones separadas, no lo sé, habría que ver. Eso por un lado. Por otro, me parece a mí que el correísmo en este momento es el que tiene las de ganar, tiene la posibilidad de entrar, la mayor cantidad de posibilidades de entrar en una elección. Entonces todo eso habría que revisarlo. Sí, y además que el correísmo y el Partido Social Cristiano sí tienen un matrimonio que está evidenciado en las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, que en verdad es ahorita el que tiene el poder que necesitan ellos para resolver los problemas que tienen ellos. Pero el Partido Social Cristiano tiene ahorita ya poder. Eso habría que preguntarse, porque lo que hemos visto es que el Partido Social Cristiano terminó de cola de los correístas. Claro. Sí, tiene una vicealcaldía en Machala, pero yo digo, más allá de eso, el Partido Social Cristiano como esencia, como ese electorado de opinión, ese gran electorado social cristiano tradicional, ¿avalará una alianza con el correísmo? Esa es la gran pregunta. ¿O buscará un nuevo reacomodo en fuerzas de derecha, como ya se vio en Guayaquil, alrededor de la candidatura de Duarte, por ejemplo, y de la misma candidatura de Tabaqui en la prefectura? Es decir, creo yo que ahí hay un gran desafío para el Partido Social Cristiano. ¿Hasta cuándo también le puede durar a él, al partido, una alianza tan cercana con el correísmo? Es contra natura, ¿no? Eso le pasó factura y le va a volver a pasar, como a todos los partidos cuando se juntan, cuando tienen mala junta, digámoslo así, Carlos, cuando tienen mala junta. Una más, y es muy sencilla. Ramiro, y tú tenías una, y Ramiro te la corrobora, luego de mi comentario, si el CNE llama a elecciones inmediatamente, tú sabes que en el CNE el Partido Social Cristiano tiene 2 votos fuertes y permanentes, y el correísmo también tiene un representante, de los 4, porque una persona nunca vota en contra ni a favor, pero si van adelante con de convocar elecciones luego de la muerte cruzada, mi querido amigo, realmente, y esto no es mis palabras, las de Ramiro, sí podríamos decir que se adelantaron a todo y va el proceso. Claro, eso es yo creo que eso es lo que debería hacer. En este momento el país debe ponerse en modo electoral, y en una democracia las cosas se resuelven en las urnas. Entonces eso es lo que está diciendo el presidente Lazo: resolvamos las cosas en las urnas. Y bueno, ahí que el Consejo Nacional Electoral del paraguas jurídico que la Corte Constitucional no supo dar el día del dictamen del juicio político. Oye, Carlos, finalmente, Enrique San Martín dice que el asambleísta Torres ha comentado que el candidato presidencial del Partido Social Cristiano es el abogado Jaime Nebot Sadi. Bueno, pues entonces... Sí, pues. Algo de eso se oyó, yo oí eso hace 2 días, y bueno, pues entonces que le vaya bien, ¿no? Ya, seguramente yo creo que es el momento de concretar. La última tabla de salvación que tienen los sociales cristianos, ¿está bien? Sí, sea lo que sea, ganen o pierdan, él va a llevar y arrastrar gente con él, sí. Perdón, dijeron que el abogado Nebot, no dijeron por qué partido.
Estoy siendo irónico, pero Claro, porque sí. hay que ver si el correísmo sí. pone candidato. Pues. Sí. Estuvo fina. Tiene salquiteña, Ramiro Carlitos. Enrique San Martín con su última pregunta para Carlos Rojas. Carlos, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿cómo está en estos momentos la ciudad capital? ¿Cuál es el ambiente que tú percibes, que ves? Porque veíamos esta mañana a través de los medios de comunicación cómo se había acordonado la Asamblea Nacional, no se permitió el ingreso de asambleístas, pero más adelante, ¿cómo estás viendo cómo se desenvuelve la ciudad capital, Carlos, en estos momentos? A ver, bueno, yo veo ahorita hay un sol radiante, es una mañana hermosa, y particularmente sentí menos tráfico que lo habitual hoy en la mañana, pero de momento la ciudad está normal, no encuentro yo mayor novedad todavía. Algo había pasado en alguna calle, pero de momento no puedo ver. Habría que medir poco a poco. Creo que es importante tener la declaración, la reacción del alcalde Pablo Muñoz en este momento y ver qué ocurre, ¿no? Sí, bueno, Carlos, muchas gracias. Buena jornada. Un abrazo a todos. Y vamos Gracias, Carlos. Te mandamos un abrazo. Saludos, Carlos. Sí, Carlos. Oiga, antes de ir al corte comercial, solamente abrir espacio en las menciones publicitarias.